Bueno, vamos con un poquito más fuerte. Ay, tengo mucha presión abajo, man. Ay. No, te quito mejor, te quito mejor. Buenas noches para todos. Soy Santiago Díaz. La señora que está allá a la derecha es Laura Silva. Somos los coordinadores del Club de Lectura del otro libro que leemos literatura latinoamericana. Muchas gracias por estar acá. Es lindo, hay alguna cara conocida. Es lindo que no llueva y podamos juntarnos un ratito. Y hoy vamos a hablar de los libros que escribieron la señora Cecilia Ríos y la señora Tamara Silva. Creo que presentaciones medio son redundantes, pero Cecilia Ríos, conocida autora, millones de libros, y escribió Un desperfecto en la carretera, libro de cuentos que también salió en el fondo Recibió un incentivo a la edición del llamado Feliberto del Instituto Nacional de Letras. Perfecto, al igual que Desastres Naturales, y la señora Tamara Silva con Desastres Naturales fue la ganadora del premio Bartolomé Lalgo. Aplauso medallones. ¿Sí? Nosotros leímos ambos y nos pasa mucho con Laura que creemos de forma muy amateur de que escribir cuentos es un arte muy difícil. Inclusive nos parece, en una novela vos tenés la posibilidad de pifiar 10, 20 páginas y en un cuento es piña o no piña, básicamente. ¿Sienten así que el hacer cuentos es más difícil que escribir novelas? ¿Cómo se siente con respecto al cuento? Y a su vez le da la sensación, claramente haber ganado el Bartolomé de algo es una pequeña pista, de que el cuento también ha sufrido una revitalización en estos últimos tiempos. ¿Lo sienten un poquito así? Hola, gracias por venir. Sí, a mí, yo no sé si puedo escribir una novela. Es difícil que me digas, es más fácil escribir. Yo solo he escrito cuentos, he publicado cuentos, entonces claro, para mí es más fácil los cuentos porque es lo que hice. Y aparentemente salió un poco bien, que yo no sabía cómo iba a salir hasta que salió. De todos me dijeron, bueno, capaz que estos cuentos están buenos. Están bien, pasan. Entonces sí, para mí la novela me resulta más compleja por el nivel de extensión, el nivel de concentración a la hora de la escritura. Capaz que yo me imagino que debe haber un esfuerzo mucho más profundo en mantener ciertos rasgos de personajes, ciertos climas, que no digo que sea complejo o imposible de hacer, pero sí que a mí no me ha salido del todo todavía. Estamos ahí. Muchas gracias a todos por estar, es un placer estar en este lugar tan lindo, un día que no llueve, por fin. Yo creo que básicamente lo que es diferente. Sí, creo que la exigencia sobre el contenido es mayor en el cuento. Vos tenés que revisar para que no sobre nada, porque se nota enseguida, y es como dijiste. Pero tiene la ventaja de que lo terminás en un periodo relativamente, ¿no?, breve, aunque después lo corrijas y estés años arrastrándolo, pero el cuento se termina. Y la novela tenés que encarar y por ahí es un año que tenés tu vida entregada a esa novela, que es mucho más, digamos, exigente emocionalmente, me parece a mí, ¿no? Con eso no quiero decir que no haya compromiso al escribir un cuento, pero es algo de lo que te desprendes más rápidamente. Quizás, y me quedé pensando en lo que decía Cecilia, quizás el cuento puede surgir más de un impulso inspiracional y una novela requiere como más sacrificio a la hora de la constancia. No, porque en una novela podés escribir mucho sin decir nada y en un cuento estás obligada a decir cosas. Listo. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Tamara, ¿leíste el libro de Cecilia? Leí cuentos del libro de Cecilia, no lo leí completo. Como la mayor parte de los libros que he leído este año, que he leído fragmentos, párrafos, páginas, no completos. Bueno, usando algunas palabras, ¿qué podemos decir de esos cuentos que leíste? A mí me gusta mucho pensar en todos los libros que, bueno, ganaron el incentivo, porque son tan distintos y vienen de universos tan distintos además. Que claro, yo pienso en los cuentos de Ceci y bueno, compartimos una instancia en la que estaba como esta reflexión de cuentos de relaciones en los que hay muchas mujeres atravesando situaciones
complejas referidas a bueno, las formas de vincularse, y eso me llama la atención, que son bien distintos y que lo leo y me encanta y que está muy alejado de lo que estoy escribiendo. Y algo que me han preguntado últimamente es, bueno, si yo solo leo, no sé, Quiroga y Morosoli, y la verdad es que no, y admiro mucho esa capacidad para construir ese otro tipo de universos que son igual de complejos y personajes que son tan distintos, pero también que construyen ese otro clima. Bueno, ahora la pregunta es para vos, Cecilia. ¿Leíste a Tamara? Sí, por supuesto, fui una de las primeras, creo que leyó el libro cuando salió, porque tenía gran curiosidad, ya que tenía muy buenas referencias de ella, aunque no había leído nada, salvo algunas cartas que escribía ella en una especie de blog que tenía. Y realmente me sorprendió porque no había mucha relación entre lo que escribía en el blog y los cuentos, que son una mezcla de, no sé, por decir algo, ¿no? Mariana Enríquez con Morosoli. Entonces es algo muy sorprendente, la temática, el universo de esos cuentos. Y otra cosa muy sorprendente e importante para mí como lectora es la escritura. La escritura que es precisa, que es poética, que es muy cuidada realmente, habla de una gran capacidad de escritura y de trabajo también, ¿no? Con mucho menos rimbombancia en las palabras. Si alguien no las leyó, deberían leer los dos. Los dos cuentiarios, comparto totalmente lo que dijo Tamara, son totalmente distintos. En Tamara se notan ciertas obsesiones que le han preguntado millones de veces sobre la niñez y la muerte que siempre circunda en un ambiente bastante reproducido en los cuentos. Y en Cecilia tiene otro crisol de cuentos. Crisol es una excelente palabra, la vamos a utilizar de verdad más. Y dentro de los cuentos que he leído de los dos, yo me quedo con Cera, y voy a hacer la anécdota. Alguna vez Tamara me mandó Cera y le dije, el final no lo entiendo. Y el cuento es buenísimo, y es muy bueno porque justamente el final no lo entiendo. Y ahí hay un tema de verosimilitud que está buenísimo en ambas. Ambas tienen cuentos donde juegan en esto real, verosimilitud, y es un juego precioso que hacen, y los dos lo hacen muy logrado. Y Cecilia, cuando estuvo en el club, yo le dije que a mí el cuento que más me había gustado es En el bosque de Araminda. Y Cecilia en este caso juega también con las expectativas, para mí. Cuando yo lo leí, nosotros estamos acostumbrados a eso, Enríquez, en esa idea de que siempre tiene que haber algo ominoso, que en los cuentos de Tamara está muy presente. Y cuando entramos en el cuento de En el bosque de Araminda, estamos esperando todo el tiempo eso. Y Cecilia juega muy bien con eso para darte siempre una cachetada como lector. Si en algún momento tienen la posibilidad de leerlo, son dos libros buenísimos para hacerlo y para entrar justamente desde lados distintos a cuentos que son distintos pero maravillosos ambos. A mí me interesa mucho la construcción del cuento, de cómo en Cera me pasó y en El bosque de Araminda me pasó, cómo si el final aparece o se va construyendo o tropezamos con el final, para justamente jugar entre eso real y verosímil. Bueno, sí, yo creo que tu problema con Cera fue como un tema de ficción y que venías capaz leyendo otros de los cuentos que tenían no tenían demasiados elementos fantásticos, y en Cera, en el final, cuando el narrador revela que no es imaginación, no es locura, están los tres hombres tirados en el campo, ahí hay como una confirmación de que lo fantástico no es tan fantástico, o de que lo fantástico es la regla en ese universo, que me gustó, y me gustó que me lo dijeras porque yo me negué a cambiarlo, y nada, me gusta mucho ese final, y ese final lo tenía desde el principio. Yo ya sabía que iban a haber tres hombres en el campo tirados, no sabía cómo iban a llegar ahí y no sabía que eran el mismo hombre en un principio, pero ese era el único párrafo que tenía de ese cuento, y de ahí se fue construyendo hacia arriba como la mayoría de los relatos de desastres. Soy ahí un poco desordenada. Bueno, yo creo que la escritura en general, de cualquier género, es una especie de espacio donde uno se siente libre, ¿no? Donde nos sentimos libres cuando escribimos. Y más allá de que tengamos a veces algo de oficio, creo que lo más importante es tratar de ejercer esa libertad, y en el caso del cuento
hay como una especie de mitología sobre que tiene que tener un conflicto, que tiene que tener un final. Eso creo que es algo que debe ser dinamitado de alguna manera, o por lo menos a mí me interesa. Justo el otro día escuché a tu admirada Lucrecia Martel hablando de ese tema y me sentí muy identificada. Entonces está por un lado ese deseo de hacer lo que a uno se le da la gana, y también una especie de juego con esas expectativas que sabemos que tienen los lectores, porque creemos que han leído otras cosas o han visto películas o series donde pasan cosas y es como hay finales que están cantados y es de alguna manera divertido imitarlos. A mí lo del conflicto que Tamara lo trajo los otros días al club me parece sumamente interesante porque cambiaría totalmente el enfoque de lo que entendemos como, no sé si como literatura, pero sí de lo que esperamos de una trama. Y capaz que justamente por ignorancia me resulta muy difícil creer en una trama sin conflicto. Y es como un cambio de paradigma tremendo que como lectores es tremendo desafío entender que estamos leyendo algo que no necesariamente conlleva un conflicto, que no tiene un inicio, un desarrollo, un final. Me parece interesantísimo la posibilidad de justamente enfrentar nuevas historias desde otro enfoque, desde otro lado. Quizás hay un tema político en el sentido de la militancia, de cómo fueron concebidos los cuentos inicialmente, o las historias inicialmente, y romper con eso me parece sumamente interesante. Es lo que podemos esperar para adelante, para el futuro. Sí, yo creo que no es tanto pensar las historias sin conflicto, sino pensar historias en las que el conflicto no sea lo central y que la trama no gire en torno a resolver ese conflicto, porque conflictos hay muchos en los cuentos. Yo cuando pienso en un cuento de desastres no pienso en un conflicto, pienso en varios, y creo que todo este planteo de evitar el conflicto viene por el lado de dejar de pensar que el conflicto es el motor de la literatura, y también en esta línea de, si la literatura es una suerte de reflejo de la vida, ¿por qué estamos pensando todo el tiempo en el conflicto si en la vida no estamos pensando, si no nos estamos peleando todo el tiempo con todo? O sí, yo al menos no, entonces no tiene sentido que se refleje de esa manera en mi literatura. Entonces sí, a mí me entusiasma un poco variar los conflictos o que sucedan antes y que, no sé, todo un cuento sea las consecuencias de ese conflicto o algo así, o dejar de pensar en términos conflicto, inicio, desenlace y pensarlo de otra manera. Eso también me entusiasma, no sé cómo hacerlo bien, pero me entusiasma como esa exploración, sí. Yo vuelvo a reiterar algo que creo que dije hace un poco, o hace mucho, no me acuerdo, y es que me opongo a las metáforas bélicas para hablar del amor y de la escritura. Tratemos de evitarlas porque se nos han colado, y creo que la palabra esa, sin duda que no la podemos olvidar en la realidad, pero quizás en la literatura por lo menos podemos soslayarla, aunque obviamente todo lo que sucede en el mundo va a ser reflejado a través de la literatura. Pienso en eso que estás diciendo, Cecilia, y Tamara lo trajo los otros días en el club. También hay un montón de mujeres escritoras que han tratado de justamente implementar esta idea de salir de esa idea belicosa y, si se quiere, fálica del conflicto en la literatura. Pienso en Le Guin, que tiene el ensayecito ese chiquito muy interesante sobre la teoría de la bolsa, y es como que estamos yendo hacia ese lado de forma de ver o dejar de ver el conflicto, dejar de justamente nominalizar toda historia a partir de ese enfoque, y me parece sumamente interesante. No sé, o me cuestiono si es posible rápidamente, ¿me explico? O si es un trabajo sumamente... Porque me pongo del lado de lo que conozco, que es solamente mi papel de lector. Es como que nuestro horizonte de expectativa está puesto en ese conflicto, y romper eso me imagino que debe ser complejo. Es como va a llevar un tiempo de ida y vuelta, una paciencia entre unos y otros. Sí, yo creo que lo de la expectativa es tremendo, porque yo también lo pienso como una actividad, como de forma muy activa en la escritura, de no pensar tanto en el conflicto. Y esto que decías vos, Ceci, es un término contrabélico, masculino,
Y lo tengo ahí como dando vueltas en la cabeza, pero cuando estoy leyendo algo digo, acá no pasa nada. Y no se traduce en esto no me gusta, pero sí está el pensamiento enseguida de acá no pasa nada. Pero creo que un poco está pasando en la literatura, en la música y en formas como de pensamiento, de dejar de oponer cosas todo el tiempo y pensar bueno, el cine también, claro. Entonces me parece que es algo mucho más transversal. No sé bien cómo se va a implementar y cómo se va cómo va a terminar formando parte de la literatura contemporánea, que ya está formando parte, ya viene formando parte hace mucho tiempo, pero en esto del pensamiento activo, de bueno, un libro, pensar un libro sin conflictos como un ejercicio puede ser interesante, capaz que no, pero me parece que puede ser interesante. Sí, a mí me resulta difícil escribir en términos de un ejercicio de un modo u otro, ¿no? Escribo lo que me sale y digo, creo que además mis cuentos tienen conflictos, eso es eso. Pero el tema es que, digamos, cuando como lectora a veces me lo planteo, ¿no? ¿Por qué? Pero sobre todo me lo plantea cuando leo o escucho a alguien hablar de qué es un cuento. Por eso creo que hay que ampliar un poco el análisis. ¿Qué entendemos por cuento? Es eso. Que es un buen cuento, claro. Así que esa fue la pregunta que te hicimos cuando fuiste al club, ¿no? ¿Qué consideraba Tamara Silva que tenía que tener? ¿Qué? Bueno, no sé, Santiago, ¿qué más querés preguntar? No, estamos bien. Estamos bien. Bueno, a mí me gustaría saber cuáles son sus referentes en el momento de la escritura. Además de Morosoli y Quiroga, en el caso de Tamara, ¿cuáles son sus referentes? Si bien ya hemos hablado con ambas, que cargamos con un montón de lecturas y con una serie de películas y cosas que vemos y experiencias además, que muchas veces no leemos recientemente, pero que están en nosotros, en la mochila, ¿cuáles son los referentes que digamos, les marcan el camino de cierta forma? Es muy difícil decir cuando uno está involucrada, ¿no? Digamos, mirando un poco hacia atrás, creo que escritoras que me influyeron, que creo que me influyeron más escritoras que escritores, recuerdo a Carson McCullers, y otra escritora también sureña, norteamericana, Catherine Ann Porter, que se llama, que las leí mucho en mi juventud y realmente me dieron como un impulso para escribir. Después la literatura negra, obviamente, Chandler y los clásicos, ¿no? Después, más recientemente, Bolaño, Samantha Schweblin, que también escribe cosas que yo no escribo, pero que creo que me influye porque me gusta mucho y la he leído un montón. Pero digamos como que en sí me cuesta identificar algunos. Tendría que dedicarme un rato a pensar y me tendría que quedar callada y no podría contestar. Sí, para mí también es complicado y pienso en nombres que vos dijiste, como estaba Samantha Schweblin, vos ya mencionaste a Mariana, que las estoy leyendo hace tiempo, y no sé si las pienso como influencias, ojalá sean influencias en realidad, porque me gustan tanto, que si algo de eso se me colara a mí casi que por accidente sería maravilloso. El otro día vino Leila Guerriero a hablar con Lucrecia Martel en Cinemateca, y Leila decía algo así como que ella cada vez que veía una película se quedaba con los planos, que si había un primer plano y después había como un plano más amplio, se quedaba como con esa secuencia y trataba de reproducirlo en la literatura, y eso yo no lo había pensado. Entonces ahora, no sé, me dan ganas de volver a ponerle a ver las películas de Lucrecia y ver qué hace con la cámara para copiarle eso, para robarle como esas imágenes. Pero sí, y pienso en autoras contemporáneas que las leo y todo el tiempo pienso como qué bueno esto que están haciendo y qué ganas como de involucrarme con ese proceso creativo, como Gabriela Escobar, Eugenia Ladra, Alejandra Gregorio, que me encantan, y cada vez que las leo me pasa eso, como bueno, ojalá algo de esto me quede resonando en algún lado, que yo sé que sí, pero me pasa eso que decía Ceci, que se me complica después identificar las influencias en lo que estoy escribiendo.
Igual, escuchándolas, vuelvo a insistir, es interesante la hibridez. En algún momento, en algún ciclo del club, creo que fue Santulo que dijo de que la literatura latinoamericana estaba plagado de hibridez, en los cuales la mezcla de estilos y artes se mezclan y dan algo que existe acá solamente. Y vos estás mencionando el cine, mencionaste el teatro, y es como que hoy en día estamos en un momento en el cual todo converge para generar algo que es un producto como, no quiero utilizar la palabra único, pero sí híbrido, distinto. Y tiene como una textura distinta hoy en día nuestra literatura, entiendo. No es que antes no la tuviera, entiendo que hoy en día vivimos como súper expuestos a un montón de estímulos que terminan mezclándose, y está buenísimo eso. Sí, yo creo que sí, y mismo pienso en, recién le traje un libro a Laura, que es un fotolibro de Magela Ferrero, y claro, yo leo esas mínimas, que son 2 versos y una florcita aplastada, y me dan pila de ganas de escribir, y siento que son disparadores, son imágenes muy potentes, y es eso, es una flor, es como muy visual, poesía, pero también me pasa con la fotografía de Magela, entonces creo que sí, que hay como un montón de estímulos que vienen de muchos lugares diferentes que pueden devenir en la escritura. Es que el lector ahora es alguien, el escritor también. Somos gente que mira películas, series, que escucha música, que ve cuadros, entonces que todo eso creo que está muy presente y además como formas narrativas, ¿no? O sea, el cine como forma narrativa sin duda que influyó en la literatura e influye sobre todos nosotros. Yo lo que me pregunto a veces es por qué no se leen novelas largas cuando la gente mira series que le llevan por ahí 8 o 10 horas mirarlas. Y en cambio, cuando ven una novela larga dicen, ay, no, porque es muy larga. Eso es una paradoja, creo. Habría que preguntarle a Diego Recoba, que sacó ahora uno de 500. A mí me gustaría saber cuál fue el cuento de cada cuentario que después de terminarlo y de corregirlo dijeron, este es el mejor cuento. Vamos, sean sinceras. ¿Cuál fue el mejor cuento? Puede ser al revés, Tamara, ¿Te paso que menos tu te gustó libro? también. No, tiene que ser el que más. Yo cuando terminé de escribir El Gaucho de la Fuerza me sentí un poco orgullosa de cómo había quedado. Hablemos un poco del Gaucho de la Fuerza. ¿Cómo surge la imagen de ese gaucho? Eso, en una sobremesa con mis abuelos, ellos empezaron a contar algo y yo me anoté en las notas del celular un par de rasgos de esa persona, mientras ellos lo contaban era un personaje ya, entonces le tuve que hacer muy poquitas cosas y bueno, después devino en una persona ahí en el libro que es completamente distinta a la de la historia, pero en un momento era perfecto desde el inicio. Y nada, fue un cuento que se construyó de a pedacitos, son como escenas, cada uno de los pedacitos, creo que son 5 por ahí, de un vecino muy gigante que asusta a un niño que vive al lado y el niño le roba el perro y pasan cosas, pero cuando pasan cosas, pero cuando lo terminé tuve como esa sensación de llegué al lugar al que quería llegar, que no sé si es el que más me gusta, pero sí es como esa sensación de estoy en ese lugar que me había imaginado. Yo tengo varios preferidos ahí, pero voy a hablar de En el bosque de Araminda porque fue el que me llevó quizás más tiempo escribir, porque me resultó muy difícil lograr la voz de ese niño, ¿no? O sea, siempre es un desafío tomar la voz de alguien que no somos, pero digamos ahora estoy bastante lejos del mundo de la infancia y lograr esa voz que fuera creíble de un niño caminando en el bosque con su padrastro fue realmente un desafío. Por lo tanto, cuando lo terminé, que me llevó, ya tuve varios años, de dejarlo y retomarlo, reescribirlo, sentí esa satisfacción. Bueno, quiero decirte que como lectora también sentí esa satisfacción porque además
como contaba Santiago, nos pasó que lo leímos después de leer el libro de Tamara, entonces estábamos esperando que todo lo malo pasara. Y porque reconocimos también la estructura de casi como un cuento de hadas, el bosque, la hermanita, y bueno, nos gustó muchísimo, así que sí, sin dudas, sin dudas. Cuando estábamos leyendo inmediatamente, porque generalmente leemos ella en Tacuarembó y yo acá como en paralelo, inmediatamente que lo terminamos dijimos, oh, este cuento es el cuento del libro, porque además, que lo habíamos hablado cuando Cecilia fue al club, tiene un montón de elementos, un montón de aristas para analizar, porque puede tener distintos enfoques, tiene un aroma a los hermanos Grimm, a esos cuentos de hadas totalmente permeables en la tradición literaria, y estás todo el tiempo esperando de que pase algo y juega con eso y es maravilloso el cuento. ¿Ya está? Sí, bueno, entonces agradecerles mucho. Son dos autoras muy queridas en el club. Gracias aún por invitarnos y están todos invitados. El otro libro en Instagram, por si alguien quiere sumarse a leer con nosotros, nos reunimos todos los meses. Y si alguien no lo leyó, vayan, y cómprenlo porque... por supuesto, lean ambos. Está ahí vendiéndolos, así que ya viene la... ¿Cómo? Estos dos y muchos otros libros interesantes. Sin dudas. Por supuesto, los libros del llamado, que como dijo Tamara son todos distintos, así que muchas gracias.